Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial más mío. Esto es para los que para esto es para gente que está buscando lo de cómo ver documentos que están bajo ciertas fuentes de Windows en Linux. El, el, Fuentes clásicas como el Time New Roman o Arial no están integrados por defecto. En su lugar, eh, hay algunas fuentes que lo sustituyen. Como son los Liberation o Liberation Sans Serif, que son los clónicos de Times New Roman y Arial. Entonces, estas fuentes no... las fuentes algunas fuentes de Windows no están integradas por defecto en Ubuntu y en distribuciones basadas en Ubuntu y en Debian y distribuciones basadas en Debian. Entonces hay que instalar un paquete para que los documentos hechos por ejemplo, la fuente Times New Roman se muestren correctamente. Entonces, el, el paquete es este. TTF-mis core fonts-installer. Entonces, el comando apt que hay que introducir es sudo apt-get install y el nombre del paquete. Saldrá el EULA de Microsoft. Lo aceptamos. Aquí le damos que sí. Y descargará, instalará las fuentes una por una. Esperamos. Y, y estarán instaladas. Entonces vemos el efecto. Como veis ya sale Times New Roman. La fuente de los iconos que es WebGIS.
Arial y Comic Sans. Pero, y esto va para todos los grabadores de datos, es posible que el profesor del curso de grabador de datos diga poner, escribir algo, pero que sea en la fuente de Calibri. En Windows es fácil. Es fácil ponerlo porque la fuente ya viene por defecto instalada. En Linux es un poco más complejo. O, o se carga. O se carga una máquina virtual. Que los directos ya habéis visto cómo he hecho alguna de Windows 10, pero Calibri está integrado a partir de Windows 7, o sea que la máquina virtual tiene que ser de Windows 7 en adelante. Windows 7 La versión Windows 7 y Windows 8.1, la versión máxima es Office 2016. En, en Windows 10, en Windows 10 de momento es Office 2021 y ahora Office 365 por el tema del modelo de suscripción de Microsoft. También otra opción es hacer dual boot la máquina virtual. Os comento un resumen. En Ubuntu es instalar Windows. Luego después de instalar Windows, se puede con toda la partición, destinar toda la partición o el espacio libre o dejar espacio libre. Siempre yo os aconsejo la mitad mitad a 10, mitad Linux, y posteriormente con el otro pen tenéis que meter eh, el Ubuntu. En uno de los pasos te tendría que detectar el sistema operativo. Si te lo detecta, le das instalar Windows 10 junto con Ubuntu, siguiente, aceptar valores por defecto, siguiente, y el instalador te hace las modificaciones necesarias para que con el Groove, que es así como se llama el gestor de arranque, puedas elegir entre un sistema y otro. En Debian es Windows 10, pero mitad en uno, segunda mitad no creas partición. Cuando ya se instala Windows 10, se instala Debian. En uno de los pasos que es el de particionado, tienes que darle a marcar el espacio contiguo no disponible para que el instalador te haga las modificaciones necesarias para que puedas elegir dos sistemas operativos. Entonces pero también hay otra opción, que es instalar instalar una capa de compatibilidad que permite arrancar aplicaciones de Windows en Linux, llamado Wine.
Entonces, la oficial es esta. La página oficial es esta. Primer paso, habilitar la arquitectura i386. Segundo paso, siempre las repos aquí en Ubuntu y en Debian van por llaves de verificación para verificar que los archivos de las repos son son válidos y cumplen y el checksum es el mismo. Entonces aquí se crea la carpeta y aquí se baja la llave de verificación de las repos de las repos de Wine y se mueve a la carpeta de las llaves de verificación. Entonces aquí tenéis que agregar el archivo que corresponda a vuestra versión de Ubuntu. Entonces, para averiguar la versión de Ubuntu, que es algo así como el acerca de, es lsb-release-a. Como vemos, es un Ubuntu 22.04 LTS, entonces le corresponde esto. En entorno gráfico es el equivalente al administrador de tareas en Windows, que es este, monitor del sistema. Y aquí también os dice la versión de Ubuntu y el kernel que lleva. Os comento, cuando llegue una nueva versión del kernel y se actualiza, al reiniciar el equipo, los drivers que se incorporan al núcleo se eliminan. Entonces hay que volver a compilar el archivo. Entonces, en el caso de programas como DroidCam, que es una cam para que abre una cam desde la cámara de la cámara del teléfono, disponible para Android y para iOS. Y en el caso del VMware se accede al VMware Workstation si tenéis la versión Pro, y VMware Player si tenéis la versión Free. Entonces se actualizan las repos. También os comento, las repos de Launchpad, o sea, los que manejáis Linux, sabréis de este comando, que es este, sudo add apt repository espacio el ppa, que se usa
se usa se usan para instalar programas. Entonces, si se da a Enter y luego a Enter en la descripción del repositorio, hace un sudo apt-get update automático. Si os da error 404 en el repositorio, es posible los paquetes para vuestra distro de Ubuntu no están. Entonces, el comando es el mismo, pero se agrega el parámetro guión R y se elimina la repo. Entonces finalmente se instala Wine, que se selecciona cualquiera de las fases. La fase estable, que es la 8, la fase beta, que estamos en la 8.11. La 8.11 ya puede arrancar las aplicaciones de Windows 11, pero de momento está en beta. Pero si lo queréis probar es Wine HQ-DB. Y Staging Branch es la versión beta, pero con algunas modificaciones. Entonces, este comando que os dice que os dice la página oficial de Wine, no lo pongáis. Bueno, sí, es el mismo, pero estos son los paquetes que os recomiendo instalar. Palladium Linux es un cargador cargador de aplicaciones y juegos. O sea, funciona igual que el One modificado de Steam, que es el Proton. O sea, el Palladium Linux te crea una instancia en el cual está alojada la aplicación junto con la versión de Wine correspondiente y las dependencias de Windows que instala. También es similar a Lutris. Otro cargador parecido a Palladium Linux, pero esta vez destinado completamente a juegos, incluidos los juegos de Goku, una tienda de juegos. Winetrix facilita la instalación de paquetes de Linux, de paquetes de Windows, es decir de las dependencias de Windows, tales como el NetFramework y WineHQ Stable, que es el instalador de Wine. No le doy a Enter porque ya lo tengo instalado. Entonces, el configurador es este comando.
lo que os va a hacer es crear la carpeta .wine con la simulación con la simulación de Windows. Entonces, el ajuste que nos interesa es este, el de la versión de Windows a ejecutar. Luego, en el próximo vídeo os voy a enseñar a cambiar entre el perfil de 32 y el de 64. El de 32 muestra los Windows antiguos, pero en siguientes vídeos os enseñaré a simular versiones antiguas de Windows, necesario para instalar cosas como el Office 95 o el Office el Office 97 que puede hacer falta. Y también el tema de las unidades que son todas las unidades que detectadas por el equipo, que son las que hay. Que por cierto no está agregado no está agregado el disco de 4 de 4 teras, que lo agrego ahora. Vale, las unidades las unidades extraíbles que monta Linux que monta Ubuntu en todos los Linux se ponen aquí en media. Entonces a ver si quiere cargar. Vale, se selecciona datos 1, aceptar, aplicar, aceptar, y la unidad se mostrará en la aplicación de Windows que queramos emular en Linux. Si habéis probado que Kernelex en Windows 98 y Millennium, es exactamente el mismo sistema. Entonces, para arrancar una aplicación portable en entorno gráfico es aquí, aquí botón derecho, abrir en un terminal, y el comando para la aplicación portable es wine espacio y el nombre del exe, o también el nombre del instalador. Entonces, comandos importantes para controlar esta simulación. Primer comando, wine espacio winbar. En Linux, en esta aplicación muestra los
los que han hecho Wine. En Windows que puedo abrir una máquina en el cual se pueda introducir el WinRAR, que es esta del 2000 que tengo. Tecla de inicio más R y en Windows a partir del 2000 muestra esto, muestra esta ventana, versión de sistema. En el caso de Windows 11, Windows 10 ya está en la versión final, entonces no se moverá del 22 H2, pero se mostrará el número de compilación. Aquí nos dice que tiene el SP4, que fue la denominación, la antigua denominación de las actualizaciones grandes del 2000 hasta Windows 7. A partir de Windows 7 la denominación de Service Pack desapareció, al igual que en el Office a partir del 2013. Ya el 2013 sin soporte. Entonces apago la máquina del 2000. Y siguiente comando, wine espacio explorer.exe, que es este como no es wine explorer, que este comando abre el explorador de archivos, en el cual podemos copiar los elementos y pegarlos. Útil en el caso de programas ARI que tengan cracks en los cuales haya que sustituir el ejecutable por el ejecutable modificado. También sirve si acaso os equivocáis y lo metéis metéis el documento en la unidad virtual, que es el C.
que es el C, que un segundo, que también como vimos nos permite cambiar el nombre y demás, todo como si fuera, como si estuviéramos en Windows. Entonces, el último comando que os tenéis que saber, sirve porque bueno, hay algunas páginas web que no se han adaptado todavía al Internet Explorer. Por cierto, Microsoft Edge existe también también para Linux. Creo que había que descargarse el dev y instalarlo. Efectivamente, hay que instalarlo. Es un ejecutable. Los ejecutables tienen la extensión *dev en Debian y Ubuntu. Pueden o estar sin extensión o estar con extensión .ran, que eso se ejecuta con /barra y el nombre de el nombre del archivo. Antes hay que hacer sudo chmod más x. Hay que decirle que el sistema, hay que decirle al sistema que lo trate como si fuera un programa. Como si fuera un programa. Entonces, sudo /barra el nombre y ya está. Ya estaría. Y los SH que se ejecutan con sudo sh espacio espacio el nombre del script, sudo si hace cambios en el sistema, sin sudo no los hace. Entonces para instalar los formatos, programas en formato dev ya descargados es este comando. Sudo dpkg menos y por ejemplo yo tengo el Chrome, el Chrome. Bueno, no sé si tengo esto instalado, el GZDoom, que es un Doom modificado, que sí. Entonces os lo enseño. Es sudo dpkg-i espacio Google Chrome Google estable, es decir, el nombre del dev. Enter, tecleamos la contraseña de superusuario, administrador en Windows. Enter, y te va a decir que problemas de dependencias. Se le da sudo apt-get install -f y el paquete estará completamente instalado. Se ha sabido también que
se ha sabido también, pero aún no lo sé, me lo confirmás por los comentarios que en el Edge van a incluir va a incluir algunas partes del Explorer, o sea, mejorar el modo Internet Explorer que según Microsoft tiene soporte hasta 2030. Hasta 2030. Entonces, ¿para qué os comento todo el rollo? Porque Wine tiene un Internet Explorer modificado integrado. Entonces, el comando para invocarlo es wine espacio y explorer. Y esto lo aceptamos dándole a instalar. Y tecleamos la página que compatible únicamente con Internet Explorer. Si no, como os digo, Edge está disponible para Linux. Solo para Linux en Debian y Ubuntu. Solamente es descargar el dev e instalarlo. También es posible que por alguna razón o el Debian en Debian no se instalen los paquetes por entorno gráfico. Entonces el gestor de paquetes de entorno gráfico que os recomiendo es el GDebi. Simplemente lo instalamos con sudo apt-get install GDebi enter y se instala y ya os deja instalar el paquete dev que queremos instalar. Que el comando, el paquete exacto es este. Que en Ubuntu y todas las ediciones de Ubuntu Canonical los llamas los sabores de Ubuntu. Entonces es este paquete exacto. Una vez más vuelvo a recomendar este Ubuntu que tengo instalado, que es el Ubuntu Mate, que tuve una máquina virtual de Ubuntu Mate y sigo teniendo máquinas virtuales de Ubuntu Mate. La tuve que hacer en un curso. Me gustó, me encantó muchísimo el entorno de escritorio y es por eso por lo que lo he decidido instalar. Aquí he puesto la distribución para que imite a los sistemas MacOS
Y este es el entorno oscuro, que el entorno oscuro, que es, es más perfecto que Windows porque en ciertas páginas web el, con el color blanco de la página lo muestra en color en color negro, no haciéndonos daño a la vista. Entonces arranco una página de Google para que lo veáis. Aquí lo muestra blanco, pero en algunas de las páginas que visito se muestra en negro. Por ejemplo, las páginas de verificación de Cloudflare, que protegen, que es un sistema que protege a las páginas web contra ataques de denegación de servicio, que es el envío de muchísimos paquetes con el objetivo de colapsar un servidor. Entonces, ya fuera del tema, entonces la segunda forma es simular una suite ofimática con Wine. Hay que hay que usar Winetrix porque hay que instalar fuentes dentro del entorno de escritorio. Entonces, primero actualizamos Winetrix a la última versión. Para actualizar Winetrix a la última versión, yo lo he hecho es sudo Winetrix self update. Esta es la única operación que hay que hacerla con sudo, es decir, con derechos de administrador, hablando en lenguaje de Windows. Entonces, para listar las aplicaciones a instalar es Winetrix apps list y un segundo. Hay dos caminos. ¿Veis este? ¿Veis este? Que entonces el primer camino es instalar el Office el Office 2003 el Office 2003 el Office 2003 que ya no se encuentra fácilmente por internet, y hay que ir a la Wayback Machine, que tiene una sección de software para bajarlo.
al igual que el Office 2007 y 2010. Versiones del 2013 para adelante todavía se siguen pudiendo descargar la página la página web de, en- de Microsoft. Eh, entonces Office a- Office hasta la 2007 se pueden activar pirata. Activar pirata del Office 95 hasta el 2007. 2000, hasta el 2007. 2010 pasó. 2010 Microsoft cambió el sistema de activación a KMS. Entonces tenéis que encontrar un serial de Office 2010. Os digo esto porque Office, Office 2010, a partir de Office 2010 no se puede instalar pirata en Linux. Tiene que ser Office original. Si es Office pirata o virtual o, te- te- o tenéis que hacer el ordenador dual con el, con el Office a instalar y un sistema operativo Windows compatible. Se puede simular Office anteriores. Office anteriores es tipo Office 97, no, los primeros Office para MS2. Word unos que se distribuían por separado, existiendo Word, Excel y Access. Word es Word y Word, Word y Excel de la 1.0 hasta la 6.0. Hasta la 6.0. Eh, eh, si queréis, por ejemplo, simular el Word, se puede hacer con simulación de cualquier hardware. O sea, que, con DOSBox, con DOSBox os vale. Con DOSBox os vale o este otro emulador que es Picem, que todavía tengo que que añadir añadir las BIOS, las 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 BIOS antiguas. Eh, Otro es este, que como veis simula una BIOS de, de un equipo antiguo. ¿Esto para qué sirve? Eh, para los programas y los juegos incompatibles
incompatibles que no se puedan que no se puedan simular en la aplicación VMware o VirtualBox. En VirtualBox es más complejo la instalación de, por ejemplo, el Windows el Windows 95. Hay que agregar primero un parche eh, eh, no oficial para que pueda reconocer el microprocesador. En VMware esto no hace falta. Luego esta es la primera manera. La la, la segunda manera. Nos bajamos el instalador de LibreOffice o OpenOffice. Un segundo que quiero que lo veáis. Son son estos. Entonces, un segundo que aquí seleccionáis Windows. Y para arrancar lo que es el entorno comando, que os lo recomiendo hacer en entorno comando, en el en el entorno comando es control más alt más T para arrancar el terminal. Entonces tecleamos wine espacio y el instalador. Se ejecuta el instalador. Ya sabes cómo son los instaladores en Windows. Siguiente, todo el rato siguiente ya y ya se instala. Y ya se instala. Y entonces el segundo paso es instalar. El segundo paso es instalar las fuentes para que así el ejercicio, por ejemplo, si tenéis un ejercicio de
de grabación de datos, que diga, oye, ponga usted, ponga usted el título del documento, tamaño 14 y fuente Calibri, que no está no está incluida en Linux. Entonces, el comando para mostrar las fuentes que se pueden descargar es Winetrix fonts espacio list y se muestran todas las fuentes. Se muestran todas las fuentes. Si queremos instalarlas todas, es all fonts, o si queremos instalar únicamente el Calibri, es este. Entonces, para instalar un programa o un complemento, se teclea Winetrix espacio el tipo de componente y espacio nombre del componente. Voy a hacer un ejemplo con vosotros. Entonces, había uno que es el clásico Paint. Entonces, para instalar el Paint, y que nos lo cargue automáticamente el Winetrix, es simplemente teclear Winetrix apps espacio, en este caso MS Paint. ¿Por qué no? Como estamos, como en el curso estoy dando Mac, también instalamos el Safari. Damos a Enter y se instalará automáticamente. Ya tenemos los dos instalados. No aparece aquí. Si no os aparece el acceso directo, simplemente reiniciáis el ordenador y ya
ya se muestra la aplicación. Entonces, arrancamos la aplicación. Y como vemos es el Wine clásico del que existía hasta vista entrado el Windows 7. Como veis es el Paint tradicional. La otra que es Safari. Que como vemos se muestra la página oficial de Apple. Vamos a probarlo con Google. Y como veis se muestra se muestra Google. Entonces, simplemente si estáis en el curso de grabación de datos o algo relacionado con ofimática, hacéis el ejercicio y bueno, después de hacer el curso, es posible que os queráis deshacer de los programas instalados. Entonces, hay hay dos formas de hacerlo. Primera forma, de crear Wine Uninstaller. Y se muestra el programa que hemos instalado. Solamente darle aquí, darle a eliminar y ya estaría desinstalado. La segunda forma es teclear teclear el llamado comando de aniquilación. Que lo que hace es, el Winetrix es eliminar el directorio de Windows y todas las aplicaciones contenidas en él. Entonces, primero, si tenéis algo en la unidad virtual, tecleáis Wine Explorer, vais a la unidad virtual y sacáis el archivo a vuestra carpeta personal. O la segunda forma, que es Winetrix Annihilate o Annihilate. Os dirá, ¿está seguro? Le damos a Y la configuración de Wine de la carpeta
que estaba en la carpeta de Wine ya se ha borrado. Entonces, para generarla es WineCFG y ya tenemos la carpeta .wine. Espera, que no estoy posicionado. Es esta. Entonces, antes de despedir el vídeo, se me olvidó enseñaros algo. Wine también tiene el clásico Notepad, que es el blog de notas el blog de notas en Windows. Entonces, para invocarlo es simplemente Wine y Notepad. Y como veis, el editor de textos, el editor como veis, se muestra el editor de texto simple. Al igual que vuelvo a abrir en este caso un XB. Que está en la máquina virtual en la que he hecho mis vídeos lo cuento. Un segundo que se espera que cargue. Y por ejemplo, si tecleamos lo que os enseñé, que es WinBer, como veis se muestra la información de la versión. Y él no te pasa. Que como veis es el blog de notas. Y también se puede ejecutar ejecutar un CMD. Entonces para el CMD se teclea Wine CMD y como vemos se muestra la simulación del CMD de la capa de compatibilidad de Windows. Entonces uno de los comandos que funciona es
el clásico ipconfig, que muestra la configuración IP. En Linux es ifconfig para la IP y puerta para la IP. En puerta de enlace era un segundo. Era el comando root. El comando root. El comando root, que como veis, estoy en el rango de la 192.168.1 y con la 1.1 con la 1.1 accedo a la configuración del router, a la configuración del router o con el modelo del router de la operadora. Y tenemos el tercer comando, vale, para mostrar un archivo que contenga texto es el comando cat espacio, y el de las DNS es etc y el name server que os pone la dirección la dirección de DNS. En este caso yo la tengo automática, se muestra esta DNS. También se puede saber en entorno gráfico, que es que en entorno gráfico con mates este es aquí, y información de la conexión, que aquí también nos sale, y también también otra cosa importante, los editores de texto hay dos, Nano y me parece que sí, Nano y Vi. Yo os recomiendo Nano, yo recomiendo Nano, que es el más fácil.
es más fácil. El B tengo que investigarlo. Que, que investigarlo, porque para cerrar hay que, ahora por ejemplo, para cerrar hay que teclear unas letras. Entonces, el nano es así. Y vi que me parece que lo tengo instalado. Es así. Entonces, entonces el resto de las letras los tengo que investigar. Pero para guardar y salir estos puntos, WQ. Y ya nos devuelve al entorno comando. Y como en este caso lo he guardado, se mostrará un archivo un archivo vacío. En Windows existe el comando EDI que se mantuvo en todas las versiones de Windows de 32 bits hasta Windows 10. En, en las versiones de 64 bits, Edit ya no aparece. En Windows Server sin entorno gráfico tenéis que teclear Notepad, espacio y el TXT. Entonces, como tengo abierto mi XP, voy a abrir el edit para que lo veáis. El, y este es el antepasado, el antepasado del blog de notas o Notepad. Esto en Windows de 64 bits desaparece. Y el edit hay que ya hay que simularlo o virtual o, en máquina virtual 86 Box, Vicem o 2Box, que se encarga de simular todo lo que sea de 8 bits. Entonces, ya para acabar el vídeo, como habéis visto, esta es he invocado el CMD. En, pero en el sistema 9X la cosa cambia. Voy a ejecutar este.
el 9598Mi cambia a este comando, el command. El command. Y misma cosa para él y bconfig. Como habéis visto, como tengo el DHCP activado, da el 192.168.1, pero únicamente en Windows 2000. Abro un 95 para que es el mismo comando. La cosa no cambia. Y en 2000 es la gran diferencia. En el 2000 se accede o con command de nuevo, o con la forma que actualmente se sigue manteniendo, que es CMD. Cierro la máquina del 2000. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si estás en un ejercicio de un curso de ofimática, tienes Linux y, y estás buscando cómo instalar Calibri, esta es la forma. Espero haberte ayudado y haberte orientado, pues, a encontrar la solución correcta para lo que pide el formador. Entonces,
entonces ya hasta aquí el vídeo. No olvidéis suscribiros, activar la campanita, pulgar arriba y comentadme qué tal os ha parecido el vídeo que he mezclado Linux, sistemas Linux con Windows, aunque sean Windows Retro. Windows Retro tales como XP 2000 o más antiguos como el 98 o el 95, que la forma no varía con los actuales que son el Windows 10 y el Windows 11. Venga chicos, un saludo y nos veremos en el siguiente tutorial.